Saludos, soy Emanuel Estrada, egresado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Hoy estaremos hablando con el profesor Carlos Díaz Olivo sobre nuestro sistema de derecho. El profesor discute por qué decimos que nuestro sistema es uno híbrido o mixto y cómo llegamos a él. Expone las diferencias que hay entre el derecho civil y el derecho común y explica por qué nuestro tribunal es uno solo, pero al mismo tiempo se divide en 3 niveles. Sin más, el profesor Carlos Díaz Olivo. Pues saludos a los y las estudiantes de nuevo ingreso de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Hoy estamos hablando con el profesor Carlos Díaz Olivo. Saludos, profesor. Saludos, Manuel, y saludos a nuestros y nuestras estudiantes. Bienvenidos. Bien, profesor, un poco para que los estudiantes lo vayan conociendo a usted. ¿En qué año se graduó de la escuela y qué cursos enseña allí? Bueno, la escuela me gradué hace un fracatán de años, alrededor de 1983. En la actualidad enseño los cursos principalmente en el área comercial, como corporaciones, derecho tributario de contribuciones, derecho antimonopolístico, pero también enseño las áreas de derecho procesal civil, que es un curso de primer año que deben nuestros estudiantes y nuestras estudiantes de nuevo ingreso estar tomando, y también doy un seminario sobre organizaciones sin fines de lucro. Esas son las clases que he estado dando en estos últimos años. Pues mire, profesor, hoy vamos a estar hablando de las características de nuestro sistema de derecho. Entonces le pregunto, ¿por qué decimos que nuestro sistema de derecho es uno híbrido o mixto, ¿no? Un lenguaje un poquito pues, más legal, el derecho civil versus el common law. Bueno, acá en la sociedad que llamamos occidental, hay dos corrientes fuertes de desarrollo jurídico. Uno que es la llamada, ¿verdad?, la vertiente del derecho civil, y otra del derecho común o common law. Y ambas trazan sus orígenes a momentos distintos, precisamente en la historia. En las sociedades civilistas, son sociedades que de alguna manera fueron conquistadas por los romanos en la época del Imperio Romano, y el Imperio Romano aplicó e hizo extensiva a esas áreas conquistadas su normativa jurídica. Su normativa jurídica se caracterizaba porque se había promulgado una legislación escrita, es decir, había una serie de preceptos que regulaban el comportamiento social que se recogía por escrito, de manera que no hubiese duda sobre cuál era la norma que aplicaba y el comportamiento que se esperaba de los ciudadanos. De ahí también surge el concepto del código, que fue una serie ¿verdad?, de leyes escritas o promulgadas, dispersas, acumularlas en un solo cuerpo jurídico de una manera sistemática y ¿verdad?, coordinada. De manera que un ciudadano o un jurista, si quería tener un entendimiento de cuál era la regulación social que existía en un momento dado, simplemente hacía referencia a ese cuerpo normativo que constaba por escrito. En otras áreas geográficas del mundo, usualmente en los países anglosajones, dicho esto principalmente el Reino Unido, que aunque los romanos llegaron, no dejaron allí establecido el sistema civilista que he mencionado, como sí ocurrió en otras áreas como verá, España, Francia, Italia, etcétera, el resto del continente europeo. Pero en esa área de Inglaterra, y posteriormente como Inglaterra conquista los Estados Unidos y crea las colonias y eventualmente Estados Unidos se independiza, mantiene ese sistema inglés. Ese sistema inglés, contrario a la normativa civilista a la que he hecho referencia, se caracterizó porque en vez de promulgarse en aquel tiempo por el rey o el monarca o la monarca de turno, habían unos tribunales e incluso tribunales también del rey, se hablaba del King's Court, que iban resolviendo a base de las controversias que los ciudadanos llevaban. Y al resolver la controversia, la lógica que se aplicaba en ese caso concreto para resolver la controversia, sentaba lo que se dice o se conoce en términos ahora legales como un precedente. Así que a base de los casos ir resolviéndose, se iban acumulando precedentes, y de ahí, de esos precedentes, podía entonces recogerse una especie de norma también de cuál era el comportamiento social esperado.
Contrario a la tradición civilista, que era escrita y desarrollada y codificada y establecida en el desarrollo del common law o derecho, ¿verdad?, común, esa normativa iba desarrollándose casuísticamente, es decir, por los casos que se iban resolviendo, y no había una normativa como tal escrita, era a base de los precedentes. Los países conquistados por la Gran Bretaña, como sería Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, incluso India, pues fueron impactados por esa normativa que acabo de decir del common law. Los países de desarrollo o donde los romanos conquistaron, incluyendo España, pues España hizo también extensiva su normativa jurídica influida o influenciada por la normativa romana a sus colonias, y así es que llega a Puerto Rico. Así que Puerto Rico estaba insertado en la corriente civilista española, que tiene a su vez la raíz en el derecho romano, como acabo de explicar. Cuando ocurre la invasión estadounidense en 1898, Estados Unidos desplaza gran parte de la legislación o la normativa jurídica existente española y civilista, usualmente en el área del derecho público, entendiendo por áreas de derecho público lo relacionado a la relación entre el ciudadano y el Estado. Así que se inserta normativa del área penal o criminal que vienen de los Estados Unidos y la normativa procesal de cómo se tramitan los casos ante los tribunales. Otras áreas del derecho no fueron o impactadas tan directamente por los estadounidenses cuando llegaron o invadieron a Puerto Rico y se mantuvieron. Así como, por ejemplo, en el área privada, el Código Civil, que ahora ha estado de moda últimamente con la aprobación de un nuevo cuerpo de ley sobre ese particular, pues básicamente arrastraba la tradición española, que a su vez se anclaba en la tradición del Código Napoleónico de principios del siglo XIX, que a su vez tenía raíz en el Código Justiniano del derecho romano. Así que ahí, en términos generales, y tratando de simplificar y hacer un brinco histórico en pocos minutos, podemos dar ese trasfondo de la diferencia entre el derecho civilista, derecho común o common law. O sea que básicamente en el derecho civil la fuente principal para resolver una controversia la vamos a encontrar en la ley. Es correcto. Mientras que en el derecho común la vamos a encontrar en los casos. Eso es así, pero curiosamente, Manuel, lo que ha ido ocurriendo a través de todo el mundo es que aunque cada cultura jurídica mantiene este trasfondo, ¿verdad?, y estas raíces, en realidad en los países civilistas, que usualmente esa normativa desarrollada por los casos no era un principio o un cuerpo de su derecho, ahora también la casuística se ha llegado a incorporar de cierta manera, y en los países de common law, en donde la tradición no era escrita, ya también se recurre a legislación escrita que también recoge las normas. Así que ha habido un encuentro entre una y otra tradiciones, aunque cada tradición tiene sus propias figuras jurídicas y sus propias particularidades. Quizás un ejemplo de cómo se ve esa influencia de ambas tradiciones legales en Puerto Rico, en un caso, digamos, del día a día, ¿no? Quizás el ejemplo más clásico es la responsabilidad extracontractual. Hay un cuerpo, una norma en el Código Civil y también hay unos casos. Entonces, ¿cómo el abogado y el estudiante pues, puede ver esa relación? Sí, en efecto, la responsabilidad civil, que es la responsabilidad que tiene todo ciudadano o toda ciudadana en su existencia en el mundo y en su comportamiento social frente a los demás, establece el Código Civil que toda persona que al interactuar o interactuar con otras personas le ocasiona daño por su conducta, ya sea porque intencionalmente lo quiere agredir o causarle daño o por su descuido o negligencia lo ocasiona, tiene que responder y tiene que indemnizarle. Esa norma existe en Puerto Rico, en nuestro Código Civil, todavía bajo el nuevo código existe, se trae del derecho español, porque nosotros se hizo extensivo a finales del siglo XIX el Código Español, y esa es una disposición que surge del código, así que es de tradición civilista. Sin embargo, prácticamente a raíz de la invasión estadounidense, esa área de responsabilidad civil extracontractual, que es la que estoy hablando, que no nace del contrato, sino del comportamiento que se espera de los ciudadanos en la sociedad, comenzó a verse impactada por los desarrollos de los casos en Estados Unidos. Y nuestro tribunal, en las
yo te diría que a partir de las primeras décadas del siglo XX hasta en los años 70 del siglo pasado, básicamente lo que hubo fue una incorporación ciega de esa casuística estadounidense, que en algunos casos era muy buena, pero era una incorporación ciega. En los años 70 en Puerto Rico hubo un juez presidente que fue José Trías Monge, que básicamente dijo, oye, nosotros en esta área de responsabilidad civil, de lo que los estudiantes verán que se conoce como tort, en realidad tiene un trasfondo en el Código Civil, es civilista, nosotros debemos estar copiando automáticamente eso, debemos atemperar a base de las figuras que se han desarrollado en la tradición civilista, y trató de reencauzar nuestro desarrollo en esa disciplina a sus raíces civilistas, utilizando fuentes jurídicas como tratadistas españoles, franceses, alemanes, que han elaborado sobre el tema, pero la realidad que también, aunque no tienen valor vinculante, desarrollos jurisprudenciales aún de Estados Unidos, aunque sean de la normativa del common law o de Inglaterra o de otros lugares así, tiene siempre un valor persuasivo y útil para un jurista, sobre todo si usted no encuentra en ningún sitio un apoyo a su posición. Encontrar un caso, aunque sea de una jurisdicción de common law, pues tiene un elemento persuasivo. Así que ya en derecho extracontractual, en su curso de torts, verán el detalle de esta situación, pero tú muy bien describes que ahí vemos esa lucha o fricción, o si lo queremos poner en términos positivos, manera de complementar entre una tradición jurídica y otra. Entonces, entrando un poquito ya a derecho procesal civil, que se habla de la estructura del tribunal, una pregunta quizás básica es si en Puerto Rico hay un Tribunal General de Justicia o hay tres tribunales, que sería instancia, apelativo y supremo. Bueno, mira, en realidad se supone que es un Tribunal General de Justicia y que nuestro sistema judicial, o la rama judicial, es un solo sistema. Y tal vez para poder entenderlo tenemos que hacer referencia a lo que existía antes de la Constitución del 1952 y lo que existe a raíz de la Constitución, que es ese sistema unificado en un Tribunal General de Justicia al que hace referencia. Antes de la Constitución nosotros teníamos una serie de tribunales y la jurisdicción era más bien fraccionada, que significaba que si tú presentabas en un tribunal que era a quien se le había dado la autoridad para resolver cierto tipo de casos, pero el caso no tenía que ver con lo que se le encomendó a ese tribunal, sino que le correspondía a otro tribunal, pues simplemente el caso estaba mal llevado. Los casos usualmente tienen lo que se conoce como un periodo prescriptivo, un periodo de tiempo para llevarlo. Si se te pasó el periodo de tiempo porque tú creías que lo habías llevado al tribunal que era, pues perdiste la oportunidad de reclamar porque el caso estaba prescrito, vencido, si pudiéramos decir en términos no jurídicos, y no podías reclamar. Así que se daban unas controversias terribles en términos de cuál era el tribunal con jurisdicción. Jurisdicción es otra cosa que autoridad para poder ver un caso y resolverlo. Y entonces se perdía tanto tiempo, esfuerzo y recursos de los ciudadanos y del Estado en esas peleas, y a veces no se llegaba al mérito sustantivo, es decir, a la razón de la controversia entre las partes. Cuando se hace la Constitución, y Trías Monge, el que yo mencioné, juez presidente en los años 70 hasta los entrado a los 80 acá en Puerto Rico del siglo pasado, fue de las personas que influyó mucho en esa Constitución nuestra, y él enfatizó y logró que se aprobara una jurisdicción unificada. Eso significa que en Puerto Rico hay solamente una jurisdicción, y la rama judicial, que es la rama que se le asignó en la Constitución el poder de resolver controversias entre un ciudadano y otra, o entre un ciudadano y el Estado. Nuestro sistema de tribunal puede ver cualquier caso que se desarrolle en Puerto Rico. Nuestro tribunal actualmente está compuesto, como tú dijiste, con tres tribunales distintos: un tribunal de primera instancia, en donde usualmente que se inician los pleitos; un tribunal de apelaciones, en donde el que perdió o la que perdió el caso en ese tribunal de primera instancia puede pedir una revisión; y un tercer escalafón, que sería el Tribunal Supremo, que sería la última oportunidad que el que no quedó satisfecho con la decisión del Tribunal Intermedio de Apelaciones puede pedir que se revise. En teoría, los tres tribunales, porque constituyen un solo tribunal unificado, y por eso es que se habla de un Tribunal General de Justicia, tienen autoridad para ver todo caso. Eso significa que si yo me voy a divorciar, yo pudiera teóricamente llevar el caso y plantearlo en el Tribunal Supremo directamente,
aunque hemos dicho, que a base de lo que expliqué, que ese es el caso, ese es el tribunal donde tú llegas en última instancia. Nada impediría que yo pudiera llevar el caso y que el Tribunal Supremo de Puerto Rico me divorciara, porque o que lo lleve al apelativo o que lo lleve a primera instancia, porque los tres tienen jurisdicción, los tres tienen autoridad para ver cualquier tipo de caso. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Si cualquier ciudadano o ciudadana pudiera llevar los casos de familia, de accidentes automovilísticos, casos de herencia, al tribunal que le diera la gana, sea del tribunal de primera instancia, el tribunal de apelaciones o al Supremo, tendríamos algunos tribunales sobrecargados de trabajo, otros que con una carga no tan positiva. Además, se daría la siguiente situación. Hay gente que sabe que hay unos jueces que a base de desde su comportamiento previo son más conservadores o más liberales. Tú irías buscando el tribunal que tú creas con un juez o una juez con más simpatía a tu posición. Eso es lo que se conoce en inglés como forum shopping. Tú vas buscando el foro que más te simpatiza. Eso no es bueno para un sistema judicial. Así que para hacer administrativamente más manejable la rama judicial, que la carga de trabajo estuviese ordenada y distribuida de la manera más equitativa posible y que el sistema fuese lo más ordenado, el tribunal dijo, aunque todos los tribunales tienen autoridad, aunque todos los tribunales tienen jurisdicción, yo voy a establecer un sistema de competencia. Un sistema de competencia no es otra cosa que una manera de repartir la jurisdicción. Es decir, aunque todos tenemos jurisdicción, este tipo de casos, llévamelo a este tribunal, este otro me lo llevas al otro y así sucesivamente. Así que para propósitos administrativos se repartió la jurisdicción en un sistema de competencia. ¿Qué significa eso? Que la competencia cuando un pleito se inicia es del tribunal de primera instancia. Ahí es que se presentan los casos por primera vez. En Puerto Rico hay una serie de tribunales dispersos a través de todo Puerto Rico. La isla se ha dividido en distritos judiciales, al igual que ocurre para el proceso electoral, que hay distritos senatoriales y distritos representativos para propósito de tener nuestros representantes en la Asamblea Legislativa. Para propósitos legislativos, la isla se ha dividido en pedazos, en áreas de tribunales: San Juan, Bayamón, Arecibo, Aguadilla, Mayagüez, Ponce, Guayama, Aybonito, Utuado, Fajardo, Humacao y Carolina. La idea es que en cada uno de esos foros haya, o esas áreas geográficas, hay un tribunal en donde las personas, cuando quieren empezar una controversia, vayan allí y la presentan. De lo que resuelve ese tribunal, entonces, si usted no está de acuerdo, pues puede ir, como había mencionado, al Tribunal de Apelaciones y usted tiene derecho a una revisión y finalmente, si tampoco está de acuerdo con lo que le resuelven en el apelativo, puede ir al Supremo. Así que el tribunal de primera instancia se quedó como el tribunal donde se empiezan los casos y los otros dos tribunales, el de apelaciones y el Supremo, como tribunales de revisión para ver si la normativa que se resolvió abajo en primera instancia está correcta o no. Así que, aunque los tres tienen jurisdicción, el sistema de competencia repartió esa jurisdicción de la manera que a grandes rasgos acabo de explicar. Para los estudiantes y las estudiantes que nos están escuchando, pues básicamente esto es la primera clase de Derecho Procesal Civil. Así Eso es que así. allí abundarán más de los detalles y leerán los casos. Profesor, para ir redondeando, ¿qué recomendaciones o consejos le puede dar a la clase entrante para que ese primer año de Derecho, que es un año difícil, es un año de transición, van a conocer un lenguaje jurídico, un mundo nuevo básicamente? Pues esa transición sea más sutil y se puedan desempeñar lo mejor posible, considerando, ¿no?, que es una clase que entra cargando con María, cargando con los temblores, cargando ahora con la pandemia. Ok, lo primero que yo le diría es lo siguiente: cuando nuestros estudiantes y nuestras estudiantes llegan a la escuela, llegan con un enorme entusiasmo y con un deseo de verdad admirable de aprender. Por alguna razón, según van desarrollándose en la escuela, ese entusiasmo se les va apagando. Cuando comienzan a practicar, todavía hay, pero mientras más van practicando, el entusiasmo se sigue apagando, y mientras uno desarrolla en la vida, virtualmente desaparece. Y yo creo que gran parte de la insatisfacción que existe en la profesión e incluso en nosotros como seres humanos es que las personas pierden el entusiasmo.
Mi recomendación inmediata es que usted jamás pierda el entusiasmo, que usted siempre tenga un deseo apasionado por aprender, que usted, aunque los demás no hagan la cosa, usted sí se ocupa de hacer las cosas bien, porque el parámetro, el estándar es usted. Usted tiene que estar orgulloso de que usted hizo, o orgullosa, lo máximo que pudo y que se esforzó por aprender lo más que había. En ese sentido, trate de leerlo todo, pero trate de leerlo, y esto sería ya una recomendación práctica, de manera apropiada o selectiva. La primera dificultad es la que tú, Manuel, señalaste. Vas a aprender un idioma nuevo. Básicamente en procesar civil vas a aprender ese idioma. Una vez tú entiendas ese idioma y lo captes, esa misma terminología te sirve para todos los demás cursos. Pero lo que va a pasar es que cuando ustedes le dan un caso ahora en primer año, en la clase pues, de familia o en la clase de obligaciones, le van a dar diferentes casos. Ahora, en la clase de familia quieren que el caso que le mandaron a leer o el material que le mandaron a leer sea enfocado a la clase de familia, y en la clase de obligaciones, enfocado en la clase de obligaciones, y así para cada una de las clases. Lo que sucede es que los casos no están necesariamente limitados a una de esas áreas. A veces un caso de obligaciones toca el área de reales. A veces un caso de obligaciones también te toca algo de familia. Pues mi primera recomendación es usted vea en el curso en que está, y en el caso cuando lea, si esto es de familia, yo me voy a concentrar en las cosas que el tribunal dice de familia. Porque si usted entonces comienza a leer todo lo que el tribunal dice, no, yo lo debe ver, pero lo que quiero decir es no se pierda en lo que no es pertinente para el curso. Sea selectivo en el curso de familia, en enfatizar en lo de familia, en el de obligaciones para familia. Y de esa manera, a usted se le va a hacer más fácil manejar los materiales, porque va a ir al punto que es necesario, va a poder entenderlo mejor, va a poder participar mejor en clase y se le va a hacer más llevadero el curso. Lo otro que les menciono es, no se quede, si se quedó con duda, con la duda. Pregúntele a su profesora, no solo en el salón, desarrolle también con sus profesores que le dan las clases y con los otros en la escuela, relación. Es una de las cosas más importantes. Usted se nutre de la experiencia de los profesores y las profesoras. Nosotros los profesores nos nutrimos también del entusiasmo de las preguntas que nos hacen los estudiantes y las estudiantes, que a veces, por más años que uno lleve enseñando un curso, hay cosas que ni siquiera se las planteó y los estudiantes te hacen una pregunta y dicen, wow, ese ángulo no lo había visto. Así que nosotros aprendemos también de esto. Y hay una dinámica universitaria que es importante más allá del salón de clase. Así que mi consejo también es que esa parte la desarrollen y complementen sus estudios. Y que nunca pierdan la calma, que usted lo va a poder hacer y que va a poder seguir adelante. Profesor, gracias por su tiempo. Aquí a la orden. Y por esas recomendaciones para los estudiantes de nuevo ingreso. Ellos van a estar a la mayor disposición y usted a la mayor disposición de ellos también. Seguro que así sí, que gracias, así que espero verlos y verlas próximamente, si no es personalmente, por lo menos electrónicamente. Así que saludos y bienvenidos y bienvenidas.